Vale, capítulo 5 de Romanos. Recordamos rápidamente el capítulo 4 que estuvimos viendo ya hace unas 3 semanitas por el tema de las fiestas y eso. Y el apóstol Pablo en este caso está hablando, pone como ejemplo al patriarca Abraham, ¿vale? Y dice, por ejemplo, a partir del versículo 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Aquí el apóstol Pablo va a comenzar haciendo introducción a ese concepto teológico que nosotros conocemos como la justificación, ¿vale? Versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Es decir, aquí está diciendo, o sea, no solamente Abraham fue el que encontró justificación por su fe, no, aquí va a meter a otro grupo de personas. ¿Quiénes son? Versículo 24, sino también con respecto a nosotros. Aquí el apóstol Pablo no está hablando ni de ellos, ni de él como apóstol, ni de los líderes espirituales de la iglesia primitiva, ni del pueblo de Israel. Está hablando de los creyentes que han puesto su fe en Jesús, es decir, a todos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, aquí lo explica. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes somos nosotros? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y a partir del versículo 1 del capítulo 5, Pablo desarrolla en profundidad lo que nosotros conocemos como este concepto teológico de la justificación. Y habla, la mayoría de nuestras Biblias en la Reina Valera tiene este, digamos, subtítulo que pone allí, que pone resultados de la justificación. Es lo que nosotros conseguimos como creyentes o logramos alcanzar como creyentes a través de este concepto llamado, pues, la justificación. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo en el capítulo anterior? Pues nada, que nosotros somos justificados por la fe cuando creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuáles son entonces los resultados de esa justificación? En primer lugar, lo dice el versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa tener paz para con Dios? Paz es lo contrario a la guerra, ¿no? Entonces, en algún punto nosotros teníamos, entre comillas, una guerra con Dios, no una guerra al uso con metralletas y con misiles, era porque había una enemistad. El pecado nos separaba de Dios. No era posible que nosotros como creyentes tuviésemos acceso al trono de Dios y había una enemistad. Dios no podía evitar en su santidad y en su gloria, no podía evitar que nosotros tuviésemos acceso a Él, porque había una enemistad, había una guerra. Y Pablo dice, a través de la justificación de este concepto, nosotros tenemos paz. Se acabó la guerra, se acabó la enemistad, tenemos paz para con Dios. Y a mí me gusta que en el versículo subraya, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que está en medio para hacer la paz entre nosotros y Dios. No es, aquí podemos poner, el ser humano se encarga de poner aquí en medio de esto un montón de cosas. Se encarga de poner a superprofetas, superapóstoles, se encarga de poner dogmas, que si el bautismo, que si la circuncisión, que si hay que ser miembro de una iglesia en particular, ¿no? Y aquí la clave es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios
a través de, por medio de única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó el precio por nosotros. No hay otros, no hay apóstoles, no hay dogmas, no hay hombres, no hay doctrinas, no hay corrientes, no hay métodos, no hay absolutamente nada que pueda mediar entre nosotros y Dios, sino nuestro Señor Jesucristo. Y que lo dice clarísimo el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 5 a los Romanos. Y sigue diciendo, otro resultado de la justificación es, hablando de Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe, siempre creyendo en Él, a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando el apóstol Pablo dice estamos firmes, significa la gracia en la cual nosotros permanecemos. Nosotros podemos permanecer como creyentes, es simplemente debido a esa gracia que nos arropa. ¿Que por quién viene esa gracia? Pues también por medio del Señor Jesucristo. No viene absolutamente por ninguna otra cosa, por nada de lo que hagamos, por ningún mandamiento que hagamos, por ningún nombre, nada. La gracia viene por la fe en el Señor Jesucristo. Y gracias, valga la redundancia, a esa gracia es que nosotros podemos permanecer. Estamos firmes, dice la carta a los Romanos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay una palabrita muy Reina Valera que digo yo, y es nos gloriamos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice nos gloriamos? Yo creo que es una palabra que vale la pena aclarar porque el apóstol Pablo la repite mucho, sobre todo en esta carta a los Romanos. ¿Qué quiere decir nos gloriamos? Puede sonar un poquito raro, ¿no? Porque es como gloriarse, es como un poquito como envanecerse, exaltarse, ¿no? Pero hay la palabra original en el griego que quiere decir aquí gloriarse. Yo le he puesto un concepto o una definición que dice presumir porque se tiene ventaja en cierta área en particular y por ende se disponen de todas las condiciones para abordar con éxito un asunto. Es presumir porque yo sé que tengo las condiciones necesarias para ir a ese asunto y salvarlo con éxito o hacerlo con éxito. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy gracioso y que a mí me gustaba mucho. Cuando yo vivía en Italia, me gustaba mucho un anuncio publicitario de la televisión. No me acuerdo ni de qué era. De alguna cerveza probablemente o algo así. Pero no me acuerdo. Lo cierto es que estaban unos amigos en una trattoria ahí comiendo pizza, lo típico allí en italiano. Es muy poco que van a salir al McDonald's o al kebab. Casi siempre van a los chicos a comer pizza, ¿no? En la trattoria, sobre todo en el sur. Y pues allí van y estaban los amigos comiendo, o sea, les trajeron su pizza y había uno que dijo, ¿qué quieren apostar? Que yo puedo comerme el centro de la pizza sin utilizar cubiertos y sin romperla por los lados. Claro, y todos quedaron, no, eso no se puede, y empezaron a apostar, ¿no? Entonces, él dijo ya, vale. Entonces él coge la pizza, la dobla por la mitad y le pega un mordisco ahí en el centro, ¿no? Entonces la pone ahí, le queda un huecote, la pizza ahí en el centro. Se comió el centro de la pizza y claro, todo el mundo quedó así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él presumía porque él se sabía el truco de lo que él estaba diciendo. Él tenía todas las condiciones para poder presumir porque sabía que iba a ganar la apuesta con éxito. No, eso es lo que se refiere el apóstol Pablo con gloriarse. Presumir porque tenemos todas las condiciones para hacer algún asunto y terminarlo, concluirlo con éxito. Me llamaba muchísimo la atención este concepto, porque el apóstol Pablo lo sigue repitiendo y ya veremos dónde lo calza también. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Nosotros podemos presumir que tenemos una ventaja grande, porque tenemos todas las condiciones para alcanzar la esperanza de la gloria de Dios, para alcanzar todo lo que se refiere al reino, a tener comunión con el Padre, a poder gozar de las promesas de Dios, a poder vivir en la casa del Señor, a poder tener acceso a todo lo del Padre. Nosotros nos podemos gloriar en eso, pero la ventaja es que nosotros nos gloriamos no por nuestras propias capacidades, no porque sepamos cómo hacerlo, nos gloriamos teniendo puesta la fe en Jesús. Presumimos que podemos hacerlo porque nuestra fe está puesta en Jesús. Allí está nuestra gloria, en el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice eso. Y sigue diciendo en el versículo 3, y no solo esto, no solamente nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí este es probablemente uno de las partes más interesantes de este capítulo. Por lo menos a mí me confrontaba mucho, donde dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate lo que dice. También nosotros presumimos que tenemos ventaja porque sabemos que podemos vencer cualquier tribulación que venga. Esto, cuando tú estás metido en el problema, en el berenjenal, en la enfermedad, cuando dices de esta no salgo, cuando tienes un problema económico que no sabes cómo abordarlo, cuando tienes alguna dificultad que necesitas hacer algo en el futuro y no sabes cómo llegar aquí, y entonces te atribulas y estás pasando por ese momento complicado, ese desierto, llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese lo que sea. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Nosotros deberíamos presumir, aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad, que tenemos todas las condiciones, la fe en Jesús para poder afrontar esa situación y salir con éxito de esa situación. Nos gloriamos en las tribulaciones, lo que dice el apóstol Pablo. Esto es interesantísimo. Sabiendo que la tribulación, sabiendo que las adversidades en las cuales nos gloriamos produce paciencia. Cuando nosotros atravesamos un periodo de prueba, un periodo de dificultad, un periodo de enfermedad, un periodo donde estamos siendo atacados, donde estamos de bajón, donde estamos preocupados, donde tenemos un problema, porque un ser querido de nosotros la está pasando mal, o nosotros mismos la estamos pasando mal, tenemos problemas con algún hijo, con algún padre, con algún familiar, millones de cosas que nos están pasando a nosotros. Cuando estamos atravesando eso, dice la palabra que nos gloriamos o nos deberíamos gloriar en eso, porque esa prueba produce paciencia. Es lo primero que produce la adversidad, la paciencia. Es decir, esas pruebas dan como resultado la paciencia. Y cuando la Biblia habla aquí de paciencia, no habla de resignación, porque nosotros solemos un poquito confundir paciencia con resignación. O sea, estamos pasando por un momento complicado y bueno, cuando nos preguntan ¿cómo estás? Bueno, aquí aguantando el palo, aguantando el chaparrón y bueno, y así Dios me quiere aquí aplastado y tirado en el suelo, pues aquí estoy, pues ya, que me sigan cayendo cosas malas, porque eso es lo que Dios quiere. Realmente esa no es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Paciencia no es resignación, paciencia es perseverancia, constancia, mientras se atraviesa la adversidad, mientras dure el problema, mientras dure la dificultad, lo que quiere que nosotros, o la actitud que el Señor quiere o que deberíamos nosotros tener como creyentes es constancia, constancia en la fe. Yo sé que Dios va a responder. Yo sé que por mucho que dure esto, mi Redentor vive, como decía Job. Yo sé que por más que se alargue esta situación o por más sombría que sean
lo que dicen el diagnóstico médico o lo que sea. Yo sé que mi Señor está a mi lado, que mi Señor vive y que Dios me va a sacar de esta. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. No sé qué es lo que vaya a hacer Dios al final del todo, pero de que será exitoso y Dios se glorificará, lo será así porque estamos siendo constantes y perseverantes en la fe en el momento de la prueba y en el momento de la adversidad y la dificultad. Y dice la palabra que la paciencia en el versículo 4, esa constancia que tenemos que tener nosotros mientras atravesamos el tiempo de dificultad, esa paciencia da como resultado prueba. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice aquí prueba? Estoy leyendo siempre la Reina Valera. Si tú tienes otra traducción, probablemente diga otra palabra. Bueno, prueba es el proceso de ser sometido a un examen y da como resultado ser genuino. Cuando tú estás atravesando un momento de dificultad, y eres paciente, eres constante en tu fe. No digo yo que van a haber momentos de bajón y de dificultad, porque somos seres humanos y hay días en donde tendremos nuestra fe más alta y nuestra fe un poquito más baja, pues suele pasar así. Pero si nosotros nos esforzamos con nuestra fe en el Señor, el ser constantes en medio de la dificultad, no dejarnos aplastar por eso, sino que decir, otra vez como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, y pasamos constantemente, no importa lo que dure el periodo de dificultad, dice la palabra que esa paciencia, esa constancia, esa perseverancia en la fe da como resultado ser sometido a un examen y dar resultado ser genuino, un creyente genuino en la fe. Otra versión dice carácter aprobado, en vez de decir prueba, carácter aprobado. Cuando nosotros pasamos por ese tiempo de constancia en la fe, sin importar el tiempo que dure la dificultad, el Señor nos llama a nosotros. Este creyente tiene un carácter aprobado, es genuino, su fe es verdadera en lo que él cree. Y la prueba, ese carácter aprobado, dice que da como resultado esperanza. Y esa esperanza se refiere a lo que nosotros esperamos que Dios va a hacer en nuestra vida durante el periodo de prueba o al final del periodo de prueba, con nosotros o con los seres queridos que están a nuestro alrededor. Ese carácter genuino, aprobado, da como resultado esperanza. Y dice al final del versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Eso quiere decir, la esperanza no acaba por desilusionar o por avergonzar. El hecho de que nosotros pasemos un periodo de tribulación y seamos constantes en nuestra fe, seamos perseverantes, hace que en nosotros se produzca un carácter aprobado y genuino ante los ojos de Dios. Y eso hace que alcancemos lo que Dios quiere que nosotros alcancemos en nuestra vida. Dice la esperanza. Y esa esperanza al final del todo no avergüenza, dice la palabra, no desilusiona, porque estamos esperando, y dice el siguiente, versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Versículo 6, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos quiere decir las personas que no eran santos, lo contrario de pío. Pío es santo, impío, pues no santo. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice el versículo 7, ciertamente, y esto es un poquito raro de leer en Romanos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí este versículo 7, lo que está haciendo el apóstol Pablo es dando un ejemplo hipotético, ¿no? Porque él dice, Cristo murió por nosotros. Y bueno, aquí es como un entre paréntesis, dice, puede ser que alguno
alguna persona medio loca o lo que sea, o para alcanzar algo, pueda morir por otra persona, en lugar de otra persona, ¿no? Eso, o sea, se puede dar, ¿no? Pero el versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo súper conocido, ¿no? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, a través del Señor, seremos salvos de la ira. ¿A qué se refiere con esta ira? Pues a la ira que nosotros merecíamos, a la condenación que nosotros merecíamos por estar apartados de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La ira al final concluía en la condenación eterna de nuestras vidas, de nuestro ser. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, y aquí vuelve y repite digamos, este concepto de que nosotros éramos enemigos de Dios. Si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Vale? Aquí habla, pues ya va introduciendo un poco la resurrección de Jesús. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos, nuevamente pone la palabra gloriarse, que te recuerdo que es presumir porque tenemos todas las condiciones en Jesús para poder cumplir algo con éxito. No solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y aquí el apóstol Pablo introduce otro concepto aparte de la justificación, que es la reconciliación, que es volver a tener amistad con Dios, volver a tener relación con Dios. Y es por eso que a partir de este momento, a partir del versículo 12, el apóstol profundiza en la reconciliación, poniendo como ejemplo a Adán, el primer hombre, y a Jesús, el Mesías. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pues aquí Adán fue el que desobedeció y como Adán es el padre de todos, en Adán entró el pecado y por culpa de Adán la raza humana tiene esa marca en su vida, en su ADN, en su ser interior, que es el pecado. Por ahí entró todo. Recuerden que en Génesis 2, del 16 al 17, dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí había una sentencia de muerte y la sentencia era espiritual, porque sabemos que Adán y Eva comieron del árbol, pero no se murieron, ¿no? Ellos no cayeron muertos ahí cuando le pegaron el mordisco a la fruta. Ellos simplemente murieron espiritualmente porque el pecado entró en la raza humana. Por eso Pablo dice en el versículo 12, así la muerte, refiriéndose a la muerte espiritual, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y sigue diciendo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Había un tiempo en el mundo donde el Señor no había dado la ley de Dios, no había dicho, pues bueno, no matarás, no dirás falso testimonio, no harás dioses ajenos delante de mí, toda la ley que indicaba pues los mandamientos, ¿no? Donde había lo que era pecado y lo que no era pecado para Dios. Y dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Qué está diciendo? Aún cuando la ley se dio para decir
qué es pecado y qué no es pecado antes de que yo hubiese dado la ley, antes de que Dios hubiese otorgado la ley al hombre. Ya estaba el pecado en el mundo. ¿Cómo? Pues a partir de Adán, porque Adán desobedeció y a partir de él entró el pecado en el mundo. O sea que antes de la ley ya existía el pecado. Y después sigue diciendo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué dice esto? Porque la ley indica lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, si antes no, podemos concluir que si antes no había ley, entonces no había pecado, porque no había ley que dijera lo que es pecado y lo que es y lo que no es pecado. Pero no es así, porque el versículo 13 al principio dice, pues antes de la ley ya había pecado, y aunque se dio la ley que decía qué era pecado y qué no era pecado, antes de la ley ya estaba el pecado en la vida del hombre. No sé si me entendéis, si me seguís. Es un poquito un juego de palabras, pero lo que yo quiero es que no se interprete el hecho de que, como al final del versículo 13 dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, que no digamos que antes de la ley, pues no había pecado, porque antes de la ley había pecado, porque el pecado entró a través de Adán, lo dice claro el apóstol Pablo. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés recibió la ley, pero antes de Moisés, desde Adán, ya reinaba la muerte producto del pecado. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún en los que no desobedecieron como Adán, ya estaba reinando la muerte porque éramos hijos de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Y aquí está comparando a Adán con Jesús. Adán es figura del que habría de venir. ¿Por qué? Porque ya lo explican más adelante, porque a partir de Adán entró el pecado en el mundo, pero a partir de Jesús entró la salvación en el mundo. Por eso es que dice, yo estoy comparando a Adán con Jesús, que es figura del que habría de venir. Y dice el versículo 15, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, como el pecado, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, Adán pecó y la muerte entró en la raza humana, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, de Jesucristo. Aquí está poniendo esta comparación. Si por un hombre entró el pecado en el mundo y espiritualmente murió toda la raza humana, mucho más a través de Jesús, que por su sacrificio en la cruz y por su gracia, el regalo de Dios entró y formó parte de todos los hombres. Jesucristo, versículo 16, y con el don, con el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, de la desobediencia allí en el Edén, para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque aunque había un solo pecado en Adán, y a partir de ese pecado entró la muerte al hombre, el hombre siguió pecando, y no solamente comiendo frutita, haciendo muchísimas cosas que desagradaban a Dios, que eran fruto de la corrupción del pecado. Por eso dice, una cosa no se compara con la otra, porque la muerte vino por un solo pecadito, entre comillas, ¿no? A partir de Adán. Pero eso no se compara, porque el regalo de Dios vino a causa de las muchas transgresiones que teníamos, de todos los pecados que el hombre estaba cometiendo, para justificación del hombre. Y sigue diciendo el versículo 17, pues si por la transgresión de uno, de Adán, o sea, por el pecado de uno, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
Se entiende bien, ¿no? Por uno reinó la muerte, por Adán, pero por uno, por Jesucristo, reinará la vida en muchos, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el versículo 18 y el 19 que vienen a continuación son refuerzos de la misma idea, ¿no? Dice, así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, a Adán, aquí lo que está haciendo es reforzando la idea, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Está diciendo lo mismo, está explicando lo mismo en otras palabras. Y en el versículo 19 vuelve a decir lo mismo de otra manera, porque así como por la desobediencia de un hombre, la desobediencia de Adán, que no le hizo caso a Dios cuando le dijo, no comas de esto, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Por qué dice por la obediencia de uno? Porque Jesús fue obediente al Padre. Cuando el Padre le dijo, necesitamos hacer algo para resolver esta situación con los seres humanos, Jesús dijo, yo soy obediente, Señor, yo voy. ¿Se acuerdan ahí en el Getsemaní que Jesús estaba orando y decía, esto está terrible, Señor, esto es muy difícil y mi voluntad es que de alguna manera tú puedas pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya, tu voluntad. Quiero obedecerte hasta el final, aunque eso significa que tenga que morir en la cruz, ¿no? Por la obediencia de uno, los muchos, todos nosotros vamos a ser constituidos justos delante de Dios. Justos delante de Dios. Recordamos brevemente la obediencia de Jesús y lo vemos claramente en Filipenses versículos 2 del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, Jesús, que era igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir esto? Pues Jesús no dijo, no, Señor, yo soy Dios, yo soy igual a ti. Que vaya otro. Porque yo, aquí tengo corona y tengo un manto púrpura, yo soy todopoderoso como tú, que vaya otro. No, él no estimó, digamos, sus razones eran de peso. Yo soy Dios. Pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró de eso, ¿no? Como nosotros podemos aferrarnos a nuestras, a tantísimas veces a nuestro intelecto, ¿no? A nuestra dignidad como seres humanos, a nuestra, no, que yo tengo cierta dignidad, yo también, yo soy un hijo de Dios, y nosotros nos aferramos muchas veces a eso para no hacer la voluntad del Señor. Jesús no se aferró a lo que realmente él tenía razón y por lo cual él podía haberse aferrado. No, yo soy Dios. Él no se aferró a eso, sino que dice el versículo 7, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. La obediencia de uno. Gracias a la obediencia de uno, los muchos hemos sido constituidos justos delante de Dios. La justificación. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículos 20 y 21 y terminamos el capítulo 5. Pero la ley de Dios, los mandamientos, se introdujo para que el pecado abundase. Y esto es curioso, o sea, esta frase llama mucho la atención porque el apóstol Pablo dice, bueno, Dios manda la ley para que haya más pecado, ¿no? O sea, para que el pecado abundase. Pero realmente no está diciendo eso. Está diciendo, Dios manda la ley para que lo que era pecado se tipifique como pecado, se etiquete como pecado, porque el hombre había muerte en el mundo y el hombre estaba haciendo lo que le daba la gana. Entonces Dios dice, mando la ley
para lo que tiene que ser pecado, ya esté escrito como pecado. Por eso dice, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, porque claro, cuando manda la ley, el hombre se da cuenta, pues mira, esto que hago yo, que yo pensaba que es pecado. Y esto que hace mi primo es pecado. Y esto que hace mi mujer es pecado, porque está escrito en la ley. Por eso dice, para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aun cuando la ley fue dada para que el hombre se diera cuenta del pecado, cuando eso pasó, la gracia fue mucho más allá de eso. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Maravilloso, ¿no? Para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, así como había un pecado reinando y que mataba espiritualmente a todos los hombres, incluidos nosotros, de la misma manera, a través de la gracia, reine por la justicia para vida eterna en nosotros, ¿mediante quién? Siempre mediante Jesucristo. Es el autor y el consumador de la fe. Es el que está en medio de Dios y el hombre. Siempre Jesús. Nadie más, nada más. Jesús, nuestro Señor. Amén. Con esto concluimos el capítulo 5 de Romanos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Yo quiero levantar una oración muy especial por mis hermanos, los que están aquí, los que están en el Zoom y los que no han podido estar, pero que forman parte de esta iglesia. Y quiero rogarte que tú puedas bendecir nuestras vidas, sus vidas en este año 2022 que comienza, Señor.